ajeno, algo ajeno a un estudio contable, porque dice, bueno, es una empresa, pero las NIF, sí, las NIF, hay que ubicarlo, hay que saber conceptualmente cómo me afecta y poder defenderlo. Algunos tópicos básicos. Bien, empezamos. Lo primero que usted tiene que saber responder es, ¿cómo sé que una empresa aplica NIF? Eso es básico. O por ejemplo, en el caso de usted, yo sé que usted no aplica NIF, pero ¿cómo demuestro eso? Para saber si usted aplica o no aplica NIF, eso lo va a obtener de nota a los estados financieros. Por lo tanto, si usted elabora solamente balance y estado de ganancias y pérdidas, entonces significa de que no me está aplicando las NIF. Ni siquiera me está aplicando la NIF 1. Juego completo de estados financieros. Los 4 estados financieros más sus notas. Pero si aplico NIF. No, amigo. Porque para que usted me diga que está aplicando NIF, estamos hablando desde el punto de vista del usuario de la información, eso tiene que estar contenido en una nota. Particularmente, base de presentación, notas 2. A ver, por ejemplo acá, esta es una entidad que está aplicando NIF. Los estados financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo con normas internacionales de información financiera, en adelante NIF, emitidas por el IASB. Perfecto, de maravilla. Pero uno también puede que se exagere un poco, y al manera de exagerar diga, las NIF, si no aplicas NIF estás mal, que esto que el otro, ¿no? No. La normatividad legal que afecta al proceso de nuestro trabajo como contadores de emisión de información financiera es local y también internacional. Y la local pesa sobre la internacional. Miren, esta es una nota de una empresa que todos conocemos. ¿Conocen Hermes? ¿Sí? Transporte blindado, supervisada por la SMB. ¿Qué nos dice? Principios, base de presentación. NIF, ¿será? NIF. No es NIF, amigo. Los estados financieros separados de la compañía han sido elaborados de acuerdo con normas establecidas en la Superintendencia de Banca y Seguros y Administración de Fondos de Pensiones, es decir, en la SBS. Para las empresas, o sea, tiene que aplicar esas normas SBS. Yo pensé que era pura NIF. Normas SBS, locales. En la preparación de estados financieros separados, la compañía aplicó disposiciones específicas sobre determinadas operaciones, tal como dispone la SBS. Pero no va a alcanzar la SBS la totalidad de situaciones de la empresa. Detalle importante. En caso de existir situaciones no previstas en dichas disposiciones, se aplica lo dispuesto por las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Primero, norma SBS. Ya no hay norma SBS, aplica el NIF. Pero acá hay un detalle fundamental. La versión anterior decíamos NIF emitida por el IASB, o sea, en Londres. Y acá cuando nos encontramos con NIF, nos dice NIF oficializada en el Perú. Dionisio, ¿hay una gran diferencia? Sí, hay una diferencia. Porque una cosa es la del IASB, que se salta el Consejo Normativo de Contabilidad, y otra cosa es esta, oficializada en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad, y en aquellos casos no contempla forestas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Disculpe, pero las NIF oficializadas en el Consejo Normativo de Contabilidad no son las mismas, cierto, pero a veces puede haber un desfase temporal. Por ejemplo, como pasó con la NIF 15. Entonces, ya, disculpe, entonces, para resumen, yo en mi estudio contable quiero elaborar notas de los estados financieros, ¿cómo declararé? ¿Ha pasado por proceso de adopción? No. Entonces, cuando usted va a colocar su base de presentación, dirá, los estados financieros de la compañía han sido elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, porque no ha pasado por proceso de adopción de NIF. Nada. Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Entendido que son las normas internacionales de información financiera oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Porque PSG, principio de contabilidad generalmente aceptado, no es que sea un cuerpo normativo ajeno a las NIF. Es un cuerpo normativo que está vinculado a la NIF, pero NIF oficializado en Perú. Y es lo que ustedes hacen. ¿Ya? Solo que no le puedo decir aplico NIF, no, sino PSGA. Ya si van a elaborar notas los estados financieros sobre ese tema. Bien, ¿de dónde sale eso? Vamos a ver esta referencia con algo de historia en la Ley General de Sociedades. A ver. Muy bien. A ver,
entramos a este otro tópico. Referencia a las normas contables. Cuando usted va a elaborar estados financieros, eso afecta dos etapas. Esto lo sabemos porque en la universidad llevamos un curso que se llama Formulación o Elaboración de Estados Financieros. Y la formulación o elaboración de estados financieros abarca dos etapas: preparación y presentación. Preparar y presentar. Siempre la duda es dónde está el punto de quiebre acá. El punto de quiebre acá es la hoja de trabajo. ¿Ya? Hay un antes y después. Solo que a veces nosotros llegamos, preparación, hoja de trabajo, análisis de cuentas y ya está. Pero si yo aplico NIF, hay reglas de presentación. Puede haber reclasificaciones, puede haber revelaciones. Eso es otra cosa. Bien. Ahora, los estados financieros, Ley General de Sociedades, año 1998, se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, normas locales y principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. ¿No? Perfecto. Entonces, ese año, el 98, acá te dice NIC, porque en esa época había NIC, no había NIF, no dice, ¿no? Entonces, ese mismo año, el 98, el Consejo Normativo de Contabilidad, ¡pum!, sale y te pone el parche. Y dice, si la Ley General de Sociedades me dice en su artículo 223 que son principios de contabilidad, acá, cuando dice principios de contabilidad, ¿qué significa? Que son NICs. ¿NICs qué? NIC oficializadas por Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Pero obviamente en el tiempo esto fue superado, pues. Ahora, en esa época se decía, son NICs, ya. Y si no está contenido dentro de las NICs con C, entonces nosotros supletoriamente aplicaríamos principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. USGAP. Así era, año 91. A lo mejor usted está pensando que todavía eso está vigente. No. Decía, aplica NIF, pero NIC con C, y si no tenemos NIC, entonces aplicamos USGAP de Estados Unidos. Bien, ¿hoy en día se hace eso? La respuesta es no. ¿Pero por qué no? Se cambió. No, es que una NIF, la NIC 8, que es una NIF, tocó ese tema. Ya supera ese tratamiento. Para comenzar, nosotros cuando hablamos de NIF, con F, entendemos que son los siguientes estándares. Son las NIF propiamente dichas, las NIC y sus interpretaciones. Perfecto, pero alguien me puede decir, disculpa, y si no estuviera tocando en las NIF esa operación, ¿qué hago? ¿No? Párrafo número 10 de la NIC número 8. Ahí nos dice, en ausencia de una NIF. Yo pensaba irme a los USGAP. No, ya no, amigo. No es necesario, porque la NIC número 8 ya te dice, en ausencia de NIF, ¿qué hacer? ¿Qué tendría que hacer si no hay una NIF? Bueno, si no hay una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción, ¿no?, la gerencia deberá usar su juicio para el desarrollo y aplicación de una política contable que sea relevante y vinculada a las mismas características del marco conceptual, ¿no? Entonces, un poco difícil, ¿no? Ustedes tendrían que detectar, lo que yo estoy haciendo no está en las NIF, ¿no? Y si no, habría que diseñar el tratamiento. Un poco raro, una situación muy específica. Eso se llama juicios de la gerencia. ¿Quién es el responsable de la emisión de información financiera? ¿Nosotros? Gerencia. ¿Quién es responsable de los PDTs? ¿Nosotros? Gerencia. Pero como son temas especializados, ¿a quién requieren? Requieren de un contador, ¿no? Requieren de un contador. Bien, ¿qué pasa con el plano tributario? Tenemos que ver el plano tributario, de ahí vamos a entrar a ver unas reglas especiales con el devengamiento del 1425, costos, tengo varias cositas que ver ahí. ¿Qué hay con el plano tributario? A muchos de nosotros, si es que hemos revisado NIC número 12, nos hemos dado la sorpresa de que el PET todavía dice diferencia permanente y temporal. Y si hemos visto NIC 12, dice diferencia temporal. Dicen, ¿por qué no modifican el PET? Es que el PET en el reglamento del impuesto a la renta, particularmente el artículo 33, todavía mantiene el siguiente tratamiento. Dice, diferencias en la determinación de renta neta por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cómo es eso?
la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados puede determinar diferencias temporales y permanentes. ¿Ya? En consecuencia, salvo que ley y reglamento condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. A ver. Tengo el principio de contabilidad generalmente aceptado. Tengo la norma tributaria. ¿Hay diferencia? Sí. ¿Cómo la clasifico? En diferencia permanente y temporal. Y eso ustedes hacen todos los años en su declaración. Bueno, yo sé que ha fracasado la declaración al formulario virtual el año pasado, pero yo creo que este año ya se pone las pilas, porque todavía estábamos usando PDT. El próximo año probablemente ya no iba PDT anual, sino formulario virtual. Ahí igualito, se va a seguir trabajando con la diferencia temporal y permanente. Bien, ahora, les pongo el siguiente caso. Ustedes tienen el recibo por honorario, lo han bancarizado, lo han registrado en el PLAME. El servicio se dio, está su contrato. Pero lo único que ha pasado es que no se ha contabilizado. Pregunta, ¿me reparo o no me reparo? La respuesta es no. ¿Pero cómo? Si no lo han puesto en el libro diario. ¿Reparo o no reparo? No. Porque la contabilización no es requisito general para un reparo. ¿Ya? Eso es un detalle muy importante. De hecho, por eso nos dice, en consecuencia, salvo que la ley o reglamento condicione la deducción al registro contable. Entonces, aquí es pertinente, cuando dice la deducción condiciona al registro contable, identificar cuáles son las posibilidades. Y tenemos tres, ¿ya? La primera es la depreciación. La segunda es gasto de ejercicio anterior. Y la tercera es el tema de cobranza dudosa. Le voy a poner su cuenta mejor, 19. Cobranza dudosa. Esos son los tres elementos sujetos a contabilización. El resto de gastos no necesita estar contabilizados para que sea deducible. Obviamente tienen que cumplir estos dos requisitos. ¿Ya? Pero es una pregunta típica que todo contador tiene que saber. Hay un gasto, hay una compra, está en registro de compra, está bancarizado, está todo. ¿Pero qué pasó? No está en el libro diario. ¿Reparo o no reparo? No. ¿Por qué? Porque la contabilización no es requisito general para deducibilidad de un gasto. Son pocos los casos. ¿En qué caso sí está forzado? La depreciación, gasto de ejercicio anterior y el tema de cobranza dudosa, particularmente con lo que es cobranza dudosa, con lo que es el libro de inventarios y balances. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por eso está vigente hasta ahora el permanente y temporal. Hasta ahora está. ¿Por qué? De acá viene un tema también que muchos colegas ahí nos jalamos los cabellos. Dice, un auditor, una vez me pasó en la administración tributaria, ¿puede un auditor obligarme a usar las NIF? O sea, un auditor, no auditor financiero, acá probablemente falta acá el término exacto. Un auditor SUNAT, vamos a poner, acá lo puedes anotar. Auditor SUNAT. ¿Puede un auditor SUNAT obligarme a aplicar NIF? Es la pregunta. La respuesta es no. ¿Ya? El auditor le dice, usted tiene que aplicar NIF 16, usted tiene que aplicar NIF 13. No, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la respuesta aquí sería no? ¿Y cuál es la forma de argumentar? No. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque el tratamiento de esa NIF tendría que estar en el texto de la norma del impuesto a la renta. Y si no está en el texto del impuesto a la renta, no es aplicable. Ah, ya. Ahora más que el devengado está regulado, que vamos a ver en un momento un resumen de eso del tema del devengado, esto es con mayor razón. ¿Ya? No se olvide que lo contable va para información razonable y lo tributario es recursos para el fisco.